Buenas tardes, mi nombre es Jorge Parra, soy estudiante del Instituto Universitario Santiago Mariño y hoy estaré hablando acerca de las cargas actuantes en las estructuras de madera para la materia Estructura 4. Estas cargas pueden ser como las cargas de diseño. Las cargas de diseño en estructuras de madera se refieren a las fuerzas externas que actúan sobre la estructura y que deben ser consideradas al momento de hacer el diseño para garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de la estructura. El comportamiento suele ser basándose en la capacidad y la resistencia y la deformación de la madera como material de construcción. Su resistencia y rigidez pueden variar según la dirección en la que se apliquen las cargas. Para analizar las cargas en el diseño se utilizan diversas técnicas, entre estas son el cálculo de cargas, que consiste en determinar las magnitudes y la dirección de distintas cargas que actúan sobre la estructura. El modelo estructural. Este se refiere a un modelo matemático o computacional en donde se representa la estructura de madera y se permite evitar comportamientos ante diferentes cargas. Se hace como una simulación. También está la determinación y la combinación de cargas. Se establecen diferentes combinaciones de cargas que pueden actuar simultáneamente sobre la estructura. También está la verificación de resistencias y deformaciones. Se comparan las tensiones y las deformidades calculadas en el modelo estructural. También están las cargas que actúan sobre las estructuras. Esas cargas vienen siendo las cargas vivas y las cargas vivas reducidas. En el diseño y el cálculo de las estructuras de madera es necesario tener en cuenta las cargas vivas, las cuales son aquellas que se generan por el peso de las personas, muebles, equipos, entre otros factores que se encuentran en la estructura. El comportamiento puede variar dependiendo del tipo de ocupación. Para el análisis de las cargas vivas se utilizan técnicas que permiten determinar los valores de carga adecuados para cada tipo de ocupación. Estas técnicas incluyen las normativas y reglamentos. Existen códigos y normas que establecen los valores mínimos de carga viva. Los factores de carga viva son coeficientes utilizados para determinar las cargas que se aplican en el diseño de la estructura. También se hacen en este caso simulaciones, como vimos en el diseño en las cargas anteriores, computarizados para una mejor precisión a la hora de evaluar las cargas en la estructura. En el caso de las cargas vivas reducidas, se refiere a las situaciones o áreas específicas de la estructura donde las cargas vivas son menores. Puede ser un baño o un almacén en donde se use muy poco. También están las cargas permanentes en estructuras de madera. Son aquellas que actúan de forma constante sobre la estructura. Este viene siendo así como el propio peso de la estructura, también el de las cubiertas, pisos y acabados, entre otros. El comportamiento de las cargas genera esfuerzos internos como tensiones y compresiones que deben ser evaluadas para evitar daños o fallas en las estructuras. Las técnicas que son utilizadas consisten en realizar cálculos y modelar comportamiento de la estructura mediante métodos y análisis estructural. Algunas de estas técnicas vienen siendo un análisis de tensión. Se realizan análisis de tensión generadas por las cargas en los distintos elementos de la estructura. Modelo estructural también se aplica aquí. Y el cálculo de flexiones. Se realiza un cálculo de las deflexiones que experimentan las estructuras bajo la acción de las cargas permanentes. Y ahora, las cargas muertas. Las cargas muertas distribuidas en estructuras de madera. Son fuerzas o pesos que actúan constantemente sobre una estructura, sin que haya cambios significativos con el tiempo, como por ejemplo viene siendo el techo, las vigas, los revestimientos, el piso, entre otros. El comportamiento depende de diversos factores como la magnitud y la distribución de las cargas, la rigidez y la resistencia de los elementos estructurales y la forma y disposición de la estructura en su conjunto. En el análisis se busca determinar las fuerzas y los efectos que estas cargas producen sobre la estructura. Estos análisis pueden ser el cálculo de las cargas, la distribución de las cargas, también análisis de la resistencia. Las cargas accidentales en estructuras de madera. Son aquellas que se producen de manera imprevista o temporal, como por ejemplo el viento, la nieve, los terremotos, la sobrecarga, entre otros factores.
El comportamiento varía según el tipo de carga y la configuración de las estructuras. Para analizar las cargas accidentales se utilizan diversas técnicas. Entre esas también está el cálculo de las cargas, modelado estructural y también el análisis de elementos finitos. Este método permite obtener información detallada sobre los esfuerzos que hace la estructura. También están las cargas útiles, que son fuerzas que actúan sobre una estructura de madera debido a un uso normal, como el peso de los ocupantes, como muebles, equipos y otros elementos. También están las sobrecargas, que son cargas adicionales que se aplican a una estructura de madera, normalmente por encima de las cargas útiles. Y también están las cargas de asentamiento, que son las fuerzas que actúan sobre una estructura de madera debido a la comprensión del suelo sobre el cual está construida. Y también están las cargas térmicas, se refieren a los cambios de temperatura que pueden afectar a una estructura de madera. Los coeficientes de seguridad son valores que se aplican a las cargas de diseño para asegurar que esta estructura de madera sea capaz de soportar cargas sin sufrir daños o colapso. Las técnicas de análisis de estas cargas incluyen el cálculo de las cargas actuantes según las normativas locales, la utilización de programas de análisis estructural, la verificación de los elementos principales y la consideración de factores como la durabilidad, la resistencia al fuego y a otros factores, y también al mantenimiento de la estructura. Gracias.